hablar hoy de la fisiopatología hepática y biliar, nuestra primera clase. Mañana tendremos la segunda clase de fisiopatología hepática y biliar. Vamos a iniciar por los agentes nocivos que pueden atacar al hígado. Es decir, tengan en cuenta, traten de repasar lo que vieron en fisiología hepática. Fíjense que el hígado es un órgano vital, es muy complejo, tiene muchas funciones. Si recuerdan, tiene funciones metabólicas, funciones de detoxificación, funciones endocrinas, secretoras hacia la sangre y secretoras hacia el tracto digestivo. Bueno, múltiples funciones. Esas múltiples funciones hacen que es parte de la explicación de que la fisiopatología hepática sea también muy compleja. Sin embargo, podemos hablar de agentes que generalmente afectan al hígado y van a estar relacionados también con sus funciones. Va a haber agentes nocivos metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el hierro, agentes nocivos tóxicos, también, por ejemplo, en metabólicos, la hepatopatía no alcohólica, ¿sí? Y el hierro mal absorbido, o sea, o mal regulada su absorción. Los agentes nocivos pueden ser tóxicos, y en este caso sí, vale el etanol, el paracetamol. Vamos a hablar de hepatitis alcohólica en esta clase, y ustedes en el trabajo práctico estudiarán en más profundidad la hepatitis por paracetamol. Microbianos, ¿sí? Las clásicas hepatitis víricas. Circulatorios, hay casos de trombosis pre, intra y post hepática que pueden causar enfermedad hepática, obviamente que causan enfermedad hepática, y obviamente neoplásicos, ¿sí? El hepatocarcinoma cuando es primario, o las metástasis hepáticas, que son las más frecuentes con el cáncer de hígado. Entonces, esta noción de agentes nocivos también tiene el correlato de el hígado como órgano vital y de múltiples funciones y muy complejo, ¿sí? Entonces vamos a tener agentes nocivos metabólicos, tóxicos, microbianos, circulatorios y neoplásicos. Ahora, el hígado, siendo tan complejo, tiene un sistema de respuesta a la patología. Y ese sistema de respuesta a la patología sigue patrones, o sea, sigue unos patrones lógicos de respuesta al daño, o patrones de daño, es decir, cómo el hígado se afecta, si queremos ser más específicos, cuáles son los modos, ¿sí?, en que el hígado es afectado por la enfermedad, cualquiera sea ella, ¿sí? Entonces tenemos patrones de daño hepático. No se olviden que estamos hablando de patrones de daño hepático, no estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando de cómo el hígado se afecta por la patología, independientemente de cuál sea el origen de esa patología o el factor etiológico. Entonces, los patrones de daño hepático son básicamente 5. La degeneración, la muerte celular, la inflamación, la respuesta inflamatoria, la regeneración y la fibrosis. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo el hígado responde a la enfermedad? ¿Cuáles son los patrones de daño hepático? Vamos a hablar de 5: degeneración, muerte, inflamación, regeneración, fibrosis. ¿Sí? Bien. ¿A qué llamamos degeneración de los hepatocitos? Ustedes saben que en general esto vimos, que el término degeneración en cualquier célula implica el acúmulo de componentes intracelulares. En el caso del hígado, el más común es el acúmulo de grasa. Entonces, en la degeneración de hepatocitos,
Los acúmulos intracelulares pueden ser diferentes, pero el más común o el ejemplo más clásico es la esteatosis. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano por excelencia metabolizador o sea, interviene en todo el metabolismo intermediario, es decir, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Entonces, esa intervención en el metabolismo hace que compuestos que son metabolizados generalmente por el hígado están capacitados de producir acúmulos o precipitaciones dentro del sistema celular, dentro del citoplasma celular, cuando el hepatocito se degenera. La esteatosis entonces es la degeneración hepática más común, más, y más notoria, ¿sí? Porque se generan gotas de lípidos de gran tamaño en el citoplasma de los hepatocitos. Y a eso lo llamamos esteatosis. La esteatosis puede ser centrolobulillar, puede ser isquémica, es, por ejemplo, y eso se da en la insuficiencia cardíaca, en el alcoholismo, ¿sí? La esteatosis, cuando es perilobulillar, puede ocurrir en periodos prolongados de ayuno. O sea, la centrolobulillar o la esteatosis isquémica es la más común en el caso de insuficiencia cardíaca, alcoholismo, mientras que la perilobulillar es más rara y se da en periodos prolongados de ayuno. La muerte celular es otro patrón de daño del hepatocito y en este caso vamos a encontrar la muerte por necrosis y apoptosis principalmente en los hepatocitos. Entonces, ya vimos dos patrones: degeneración, muerte celular. Vamos a hablar ahora de otros dos: inflamación y... no, vamos a hablar ahora de otro, el tercero, y hablamos de inflamación. La lesión asociada a movilización de células inflamatorias agudas o crónicas se denomina hepatitis. O sea, nosotros estamos acostumbrados a asociar hepatitis con las hepatitis víricas. Sin embargo, el término hepatitis no implica infección exclusivamente, sino que hepatitis habla de inflamación, ¿sí? El término hepatitis, entonces, está denominando a uno de los, o sea, ese término tiene que ver directamente con uno de los patrones de daño, y es la inflamación. Y la inflamación se da en múltiples enfermedades, por supuesto que se da también en las hepatitis víricas. Se da también cuando hay infección, pero no es necesario que haya infección para que tengamos el patrón inflamatorio de daño hepático. Fíjense en estas figuras. Tenemos, esto es un hígado normal, ¿se acuerdan cómo es la histología del hígado? Acá tienen los hepatocitos con sus núcleos, ¿sí? Perfectamente. Sin embargo, acá en la parte B tenemos hepatocitos, fíjense, tumefactos, ¿sí? Tienen los hepatocitos son células epiteliales, por ende son células asimétricas. Cuando están dañadas, y una de sus primeras reacciones es la tumefacción, se tornan más simétricos y eso se llama balonización. O sea, se vuelven más redonditos, ¿sí? Esta tumefacción también la llamamos balonización, fíjense, ¿ven? Estos son hepatocitos. Además, fíjense estos núcleos pequeñitos aquí, estos núcleos de estas células pequeñitas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del infiltrado inflamatorio, ¿sí? Entonces, las células de inmune infiltran el hígado en un intento de eliminar el virus cuando es una hepatitis vírica o en un intento de dar una respuesta al anoxa. En este caso, este corte es de una hepatitis vírica. La muerte celular, el infiltrado en las hepatitis,
tenemos también el ejemplo de una hepatitis leve en el C. Miren cómo se ve el infiltrado inflamatorio y cómo también vemos a los hepatocitos balonizados, vacuolizados, ya algunos en necrosis. Fíjense acá el D, una hepatitis severa donde prácticamente toda una porción del parénquima hepático se ha muerto, está necrosada. Fíjense acá se nota los restos de necrosis que se ve toda eosinófila, y todo el infiltrado, todos estos puntitos son las células inflamatorias infiltrando esa zona necrótica. En general, la respuesta va a ser muerte celular e infiltrado en la zona necrótica. Acá tenemos entonces una hepatitis severa, acá una hepatitis más leve, donde todavía hay espacios que tenemos. Fíjense, acá también hay necrosis. Esto es una necrosis por coagulación. O sea que se ve bien eosinofílica. Sí, eosinofílica. Bien. Entonces vimos degeneración, muerte, inflamación, nos queda regeneración y fibrosis. Estos patrones ya implican más tiempo del proceso patológico. Los hepatocitos que han muerto tienen la capacidad, o sea, el hígado tiene la capacidad de regenerarse. O sea, cuando los hepatocitos mueren, el resto del tejido hepático puede regenerar. Entonces los hepatocitos proliferan en respuesta a resecciones de tejido o a la muerte celular. Y el último patrón de daño, y el más severo y el más irreversible, es la fibrosis. La fibrosis está dada por el depósito de colágeno con pérdida del parénquima funcional y generalmente va a señalar daño hepático irreversible, porque la fibrosis en sí, que es ese depósito de colágeno, es un patrón irreversible de daño, ¿sí? Entonces, fíjense que acá después lo vamos a estudiar muy bien, pero este es un típico imagen de hígado fibrosado. Es tan típica la imagen de fibrosis en hígado que tiene nombre propio. La fibrosis en el hígado se llama cirrosis, porque el aspecto de la fibrosis es este de núcleos bordeados de tabiques fibrosos, ¿sí? Y estos núcleos están dados por la muerte y regeneración constante de los hepatocitos. Entonces, esta imagen de tejido fibrótico es típica del hígado y por eso tiene nombre propio. Cuando nosotros decimos fibrosis, no necesitamos decir hepática, no necesitamos decir, cuando decimos cirrosis, dije mal, cuando decimos cirrosis, no necesitamos decir hepática. Sabemos que la cirrosis es la fibrosis hepática, ¿sí? Bien. Entonces, vimos los patrones de daño, se los recuerdo. Degeneración, muerte, inflamación, regeneración, fibrosis. Degeneración, muerte, inflamación, regeneración y fibrosis. Ahora les hablo de síndromes hepáticos. Esos patrones de daño después se van a evidenciar con signos y síntomas, signos y síntomas clínicos que van a componer síndromes. Entonces, todavía no estamos hablando de una enfermedad en particular, pero sí todas las enfermedades del hígado pueden llegar a causar alguno o varios de estos síndromes hepáticos, cuando el hígado ha sido dañado. Entonces, el hígado responde con patrones de daño y se generan síndromes, que es el conjunto de signos y síntomas clínicos. Los patrones de daño, fíjense que eran todos histológicos. Estamos hablando de qué les sucede a los hepatocitos cuando se dañan por una noxa determinada. Ahora vamos a ver cómo se expresa eso en
en la clínica. Entonces ahora vamos a hablar de síndromes hepáticos. Los síndromes hepáticos más frecuentes son la insuficiencia hepática, la cirrosis, la hipertensión portal y la colestasis. Entonces, la fibrosis será un patrón de daño. Cuando yo estoy hablando de cirrosis, no solo estoy hablando de ese patrón particular del hepatocito, sino que estoy hablando de todos los signos y síntomas clínicas que acompañan a la fibrosis hepática. Entonces, la fibrosis hepática tiene un patrón muy particular que a la vez da un síndrome muy particular y a eso lo conocemos como cirrosis. Entonces, el nombre cirrosis abarca más que el patrón de daño, es el patrón de daño y el síndrome. Entonces tenemos ahora 4 síndromes hepáticos más frecuentes: la insuficiencia hepática, la cirrosis, la hipertensión portal y la colestasis. Estos síndromes hepáticos pueden estar presentes uno solo o varios en las enfermedades hepáticas. Y por supuesto están respondiendo a esos patrones de daño morfológico que estudiamos al inicio. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos síndromes. Acuérdense que síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Es un proceso patológico que tiene evidencia clínica. Eso es un síndrome. Vimos antes patrones de daño, esos son patrones morfológicos, son respuestas fundamentalmente de la célula y del tejido. El primer síndrome que vamos a hablar es la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es la consecuencia clínica más grave de una hepatopatía. Llamamos hepatopatía a una patología hepática, una enfermedad hepática. La consecuencia clínica más grave de cualquier enfermedad hepática es la insuficiencia hepática. Se produce, cuando la insuficiencia hepática es completa, se produce una destrucción masiva del hígado. Representa la etapa terminal del daño crónico progresivo del hígado. Para que el hígado realmente refleje con sintomatología clínica que está funcionando mal, que no funciona, tiene que estar realmente muy afectado. O sea, vamos a evidenciar como síndrome a la insuficiencia hepática cuando hay una destrucción masiva del hígado que representa la etapa terminal del daño crónico progresivo y que implica la pérdida de un 80 a 90% de la capacidad funcional hepática. Y tiene el 80% de mortalidad si no se trasplanta. O sea, la insuficiencia hepática es una causa de trasplante, ¿sí? Es una indicación de trasplante hepático. Si no hay trasplante, el 80% de probabilidad de muerte. ¿Qué enfermedades pueden causar insuficiencia hepática? Estamos hablando de insuficiencia hepática, el hígado no funciona. Y que se demuestre eso clínicamente. Por eso es que únicamente lo vemos cuando el hígado está afectado en casi un 90% de su capacidad funcional. Puede causarse por una insuficiencia hepática aguda fulminante. A veces en insuficiencias hepáticas agudas eso puede dar en la hepatitis A fulminante, en lugar de ser una hepatitis simple aguda que se supera y no queda ningún rastro. La enfermedad progresa rápidamente a una insuficiencia total y eso se llama hepatitis aguda fulminante. Entonces, la insuficiencia hepática aguda puede causar, en casos extraordinarios, una insuficiencia hepática mortal. Pero la hepatopatía crónica es la causa más frecuente de insuficiencia hepática.
También la disfunción hepática sin necrosis evidente algunas veces puede conducir a insuficiencia hepática total. Acuérdense que cuando hablamos de insuficiencia hepática como signo, como síndrome, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiencia hepática como síndrome hepático, estamos hablando de una insuficiencia hepática de más del 80% del hígado afectado. O sea, la capacidad funcional hepática se ha perdido casi toda. Y ahí vemos el síndrome, vemos la evidencia clínica de la insuficiencia hepática. Puede estar causada por hepatitis aguda fulminante, por hepatopatía crónica, cualquier enfermedad crónica, la hepatopatía alcohólica, la hepatopatía metabólica, la hemocromatosis, las neoplasias, que conducen a una hepatopatía crónica. La hepatopatía crónica entonces puede causar o ser su última demostración insuficiencia hepática. Entonces es la consecuencia clínica más grave de una hepatopatía y implica la destrucción masiva del hígado. ¿Qué es la insuficiencia hepática aguda? ¿A qué llamamos insuficiencia hepática aguda? Se debe a una necrosis hepática masiva, principalmente inducida por fármacos o toxinas. Se asocia a encefalopatía en los 6 meses siguientes al diagnóstico inicial. La insuficiencia hepática aguda fulminante, que es la que les comenté recién como una de las causas de insuficiencia hepática, en la insuficiencia hepática aguda fulminante, la encefalopatía aparece a las 2 semanas siguientes al inicio de la ictericia. Y en la insuficiencia hepática subfulminante, la encefalopatía se desarrolla en los 3 meses siguientes al inicio de la ictericia. Entonces, en la insuficiencia hepática aguda nosotros tenemos una necrosis hepática masiva. Ojo que estamos hablando de insuficiencia hepática, quiere decir que se va a necrosar por el 80% del hígado, pero en forma aguda, rápida, ¿sí? Y entre las 2 semanas y los 3 meses puede conducir a una encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática también la van a ver en el trabajo práctico, pero básicamente es una afección cerebral por causa de la insuficiencia hepática, que no tiene la habilidad de manejar el metabolismo proteico, con lo cual no puede manejar el metabolismo del amonio, ¿sí? Entonces, el amonio pasa la barrera hematoencefálica y afecta el cerebro. Es algo que no sucede, sucede en pocas hepatopatías, sucede en las hepatopatía, en la insuficiencia hepática aguda, fulminante y subfulminante, y es una situación grave, es realmente muy grave. Estamos hablando de enfermedades graves y agudas, ¿sí? Si bien la encefalopatía se puede desarrollar desde las semanas siguientes a los meses siguientes, hasta los 6 meses, la insuficiencia hepática fue realmente en poco tiempo. Es lograr una enfermedad que por ahí lleva muchísimos años de desarrollo, como es la insuficiencia hepática, producto de una enfermedad crónica. Sin embargo, en estos casos de insuficiencia hepática aguda, es fulminante. En general se da con más frecuencia en las hepatitis, y no en todas las hepatitis. Básicamente la hepatitis A es la que puede causar, muy poco frecuentemente, pero puede causarla, en la hepatitis aguda fulminante. Las causas de insuficiencia hepática aguda son intoxicación por paracetamol, es otra de las causas que puede causar insuficiencia hepática, otra de las etiologías de la insuficiencia hepática aguda.
La intoxicación con alotano, que es un anestésico que también puede causar insuficiencia hepática aguda. Antimicobacterianos como la rifampicina o la isoniazida puede causar una insuficiencia hepática aguda. Antidepresivos, inhibidores de la monoamino oxidasa o MAO, enzima que degrada los neurotransmisores como serotonina y noradrenalina. Productos industriales como el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es verdaderamente un veneno poderoso hepático. Es realmente un veneno poderoso. El tetracloruro de carbono realmente es letal la insuficiencia hepática aguda que causa la intoxicación con tetracloruro de carbono. Infección por virus de hepatitis, que era lo que les decía, la A es la más frecuente, pero también la B y la C puede causar insuficiencia hepática aguda. Si bien la C lo más probable que cause es una hepatitis crónica. El otro síndrome es la cirrosis. Esperen un cachito que acá me quedó una A. ¿Sí? El siguiente es la cirrosis, no sé por qué tiene una A ahí. Perdón. La grabación se ha detenido. Perdonen, se fue la pantalla, ¿no? Ustedes ya no ven ahora mi pantalla. Ahora se las voy a poner otra vez. Ahí está. Bueno, ahora voy a volver a grabar. No, no puedo. Sí. Esta reunión está siendo grabada. Bien, el siguiente síndrome que vamos a tratar es la cirrosis. Es la etapa final de una hepatopatía crónica. Sabemos que en la cirrosis tenemos el patrón de daño, fibrosis hepática, ¿sí? La fibrosis es la principal característica del daño progresivo en el hígado y es muy particular. Es muy particular. Acá tienen los nódulos y los tabiques de colágeno, de fibrosis, y los nódulos están producidos por esa muerte y regeneración desordenada de los hepatocitos. La cirrosis puede estar causada, este síndrome, ¿sí? Puede estar causada por abuso de alcohol, por hepatitis vírica, por esteatohepatitis no alcohólica. En general, cuando estamos hablando de cirrosis, también está presente la insuficiencia hepática, ¿sí? La cirrosis, obviamente, hace que el hígado pierda su función. Entonces, la cirrosis y la insuficiencia hepática, que vimos antes del síndrome de insuficiencia hepática, están asociados. Es posible que se tenga insuficiencia hepática sin cirrosis y eso se da en la insuficiencia hepática aguda, en las hepatitis fulminantes, en las intoxicaciones agudas, porque ahí la cirrosis es un proceso crónico. O sea, en la insuficiencia hepática aguda no hay cirrosis, pero en la insuficiencia hepática, que es producto de la progresión de una enfermedad hepática crónica, sí la vamos a tener asociado con la cirrosis. ¿Me explico? Espero que esto se haya comprendido, si no me preguntan al final de la clase. Bien, ¿cuáles son las características morfológicas principales de la cirrosis? Y tengan en cuenta que es la etapa final de una hepatopatía crónica. No vamos a encontrar cirrosis entonces en las insuficiencias hepáticas agudas. Sí vamos a encontrar cirrosis como etapa final de una enfermedad hepática crónica, que obviamente va a estar asociada a esta cirrosis a insuficiencia hepática. Y entonces acá están bien señalados los que llamamos tabiques fibrosos, que se forman puentes, ¿sí? La fibrosis es un proceso dinámico de depósito y remodelación de colágeno. Los nódulos parenquimatosos, consecuencia de los ciclos de regeneración y cicatrización de hepatocitos.
Y obviamente se altera la arquitectura del hígado. Esta es la arquitectura normal del hígado, ¿ven? Se ve preciosa. Fíjense cómo se ve acá, no se ve nada. La lesión parenquimatosa y la fibrosis son difusas. ¿Qué significa en los términos patológicos la palabra difusa? Que afecta a todo el tejido. Ustedes pueden tener una afección por parches o focal o difusa. Cuando es difusa, afectó a todo el parénquima, ¿sí? ¿Cuál es la patogenia de la cirrosis? Bueno, vamos a tener muerte de los hepatocitos, esto era un patrón de daño, recuerden, depósito de matriz extracelular, otro patrón de daño, la degeneración del tejido, la reorganización vascular. Se forman nuevos canales vasculares en los tabiques fibróticos que conectan los vasos de la región portal con la vena hepática, produciendo un cortocircuito para la sangre del parénquima. Eso es lo que causa esa altera la asimetría del hepatocito y del hígado en general como órgano epitelial. O sea, el hígado tiene funciones vectorialmente dirigidas. Ustedes saben que la simetría en un epitelio está en función de justamente sus características vectoriales, en sus actividades vectoriales, es decir, dirigidas en un sentido, o van hacia la sangre, o desde la sangre, o hacia el canalículo. Esas funciones con dirección única es lo que es indispensable para que el parénquima hepático cumpla con su función. Cuando esa asimetría está afectada, incluso hay cortocircuitos y la sangre de la vena se comunica con la sangre portal, y hay un cortocircuito entre la vena hepática y la sangre portal, eso van a tener que repasar la histología hepática porque es fundamental la histología y la anatomía de la circulación esplácnica para comprender no solo la fisiología hepática, sino la patología hepática, ¿no? En este caso tenemos que se forman nuevos canales vasculares en los tabiques fibróticos que conectan los vasos de la región portal con la vena hepática, que no deben estar conectados, tienen que atravesar todo el epitelio, ¿sí? Produciendo un cortocircuito para la sangre del parénquima. También se produce pérdida de fenestraciones de los sinusoides. ¿Se acuerdan que los sinusoides son los capilares hepáticos? Que los llamamos sinusoides porque están fenestrados, tienen espacios, ¿sí? Y en el espacio entre el sinusoide y el hepatocito tenemos el espacio de Dice, que es donde se produce el depósito de colágeno. Entonces, al depositarse colágeno, los sinusoides alteran sus funciones. La función del sinusoide es fundamental para cumplir las funciones del hepatocito. El hepatocito se comunica con la circulación, con la sangre sistémica a través de los sinusoides, ¿sí? Y tiene funciones vectorialmente dirigidas desde la circulación al hepatocito para metabolizar, por ejemplo, fármacos, y desde el hepatocito hacia la sangre, por ejemplo, para secretar las proteínas plasmáticas que produce el hepatocito. Entonces, esa pérdida de la permeabilidad o de las fenestraciones de los sinusoides por el depósito de colágeno deteriora enormemente esta función tanto metabólica como de clearance de los compuestos que están en sangre y que no pueden clarificar por riñón, como de la secreción hacia la sangre de las proteínas plasmáticas. Los hepatocitos sobrevivientes regeneran y proliferan formando nódulos. Entonces, todo eso hace a la reorganización del tejido que produce esos nódulos. El depósito de colágeno va a producir los tabiques y la muerte y regeneración de hepatocitos va a producir los nódulos. Entonces vamos a tener un hígado fibrótico y nodular
La llegada de la sangre a los hepatocitos está gravemente comprometida porque están comprometidos los sinusoides. La capacidad de los hepatocitos de secretar sustancias del plasma está muy disminuida. Recuerden que los hepatocitos producen la mayor parte de las proteínas plasmáticas, entre ellas obviamente la albúmina. La alteración oblitera los conductos biliares, o sea, también se afecta al canalículo, afectamos toda la simetría del parénquima. Se obliteran los conductos biliares, lo que va a determinar el bloqueo de la secreción biliar y va a causar ictericia. Eso lo vamos a ver como uno de los signos, ¿sí? En estos síndromes. Entonces, vamos a ver un poquito el mecanismo por el cual se reorganiza y sintetiza colágeno y que conduce a la formación de esos tabiques fibróticos en la cirrosis, ¿sí? En un órgano normal, el colágeno es de tipo 1 y de tipo 3 y se concentra en los espacios porta y alrededor de las venas centrales. El colágeno tipo 4 se va a ubicar en un lugar diferente, en el espacio de Dice. Este es el espacio de Dice, el espacio que nosotros que podemos ver entre los hepatocitos y el sinusoide. Aquí está el espacio de Dice. En este espacio están las famosas células estrelladas, o las que antes llamábamos células de hito, las que almacenan vitamina A, ¿sí? Su función en el hepatocito, en el hígado normal, es almacenar vitamina A, pero estas células estrelladas inactivas, que están normalmente en el espacio de Dice, se van a activar cuando está activada la fibrosis. Entonces, en el hígado normal vamos a tener el colágeno tipo 1 y 3 en los espacios porta y alrededor de las venas centrales. El colágeno 4 lo vamos a tener en el espacio de Dice. Y en este espacio de Dice, donde está el colágeno de tipo 4, vamos a tener las células estrelladas inactivas, que son las células que almacenan vitamina A. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un hígado fibroso o que está sufriendo cirrosis? En la cirrosis, en el síndrome de cirrosis, el colágeno tipo 1 y 3 se deposita en el espacio de Dice. En lugar de estar en la vena central y en el espacio porta, se deposita en el espacio de Dice, creando tractos septales fibróticos. La fibrosis se produce principalmente por proliferación y activación de las células estrelladas, que son estas que acá estaban muy tranquilitas, quiescentes, solo almacenando vitamina A, y ante el daño, estas células se activan y se convierten en células fibrógenas y contráctiles, o sea, en miofibroblastos. Células fibrógenas porque producen colágeno y contráctiles porque son capaces de contraerse como una célula de músculo liso. Las células estrelladas se convierten en miofibroblastos que se contraen, constriñen los canales vasculares y aumentan la resistencia vascular dentro del parénquima hepático. De esa forma, los hepatocitos sufren y mueren. ¿Sí? Acá tienen un hepatocito muriendo o muerto ya. Disfunción y muerte de los hepatocitos está causado por esta disfunción del espacio de Dice, que se va a poblar de miofibroblastos, ¿sí? Y estos miofibroblastos producen colágeno y bloquean el espacio de Dice con colágeno, lo contraen porque tiene capacidad de contraer, entonces el espacio de Dice deja de funcionar, el sinusoide deja de funcionar y se afecta muchísimo la vasculatura y la circulación, la microcirculación en el hígado.
Entonces, hasta acá vimos cuántos síndromes, en que están muy asociados. La insuficiencia hepática, ¿sí? Vimos que dentro de la insuficiencia hepática podemos hacer un paréntesis en la insuficiencia hepática aguda. Esta insuficiencia hepática aguda no está afectada por fibrosis ni por ninguna de los patrones de daño crónico, sino que es una enfermedad realmente muy tóxica aguda, ¿sí? Vimos cirrosis, este es el patrón crónico, ¿sí? de daño hepático, y vimos cómo se produce la fibrosis, cómo se ve, cómo se describe morfológicamente, y cómo se produce, cuáles son los mecanismos que intervienen en la producción, y el rol fundamental de las células estrelladas. Las células estrelladas son protagonistas en la fibrosis. Nos queda ver ahora otro síndrome, ¿sí? Que es la hipertensión portal. La hipertensión portal puede ser intrahepática, prehepática o posthepática. La hipertensión portal intrahepática está directamente relacionada con la cirrosis. La cirrosis es responsable de la mayoría de los casos de hipertensión portal. ¿A qué llamamos hipertensión portal? Al aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal en los sinusoides, debido a la contracción de las células del músculo liso vascular y de los miofibroblastos, y a la alteración del flujo sanguíneo por la cicatrización y la formación de los nódulos parenquimatosos, que desorganizan el parénquima. Entonces, la cirrosis está directamente relacionada con la hipertensión portal intrahepática. La cirrosis puede causar este otro síndrome, que es la hipertensión portal. Entonces ven que tanto la insuficiencia hepática, cuando no es aguda, la cirrosis y la hipertensión portal son tres síndromes distintos hepáticos, pero que están íntimamente relacionados. La hipertensión portal intrahepática, ¿no? La hipertensión portal puede ser también prehepática. Y en este caso está dado por la trombosis obstructiva. Cuando hay una trombosis obstructiva prehepática, o sea, un estrechamiento de la vena porta antes de su ramificación dentro del hígado, puede causar una hipertensión portal, ¿sí? Y también la esplenomegalia masiva, con aumento de flujo sanguíneo en la vena espláncnica, va a ser un producto de esta hipertensión portal prehepática. Prehepática estamos llamando, recuerden, la circulación espláncnica, ¿sí? Prehepática estamos llamando a lo que sucede en la vena porta, en este caso, ¿sí? La vena porta, acuérdense que le aporta el 70% de la irrigación al hígado, ¿sí? El 30% nada más aporta la arteria hepática. Y esta vena porta proviene del tracto digestivo, o sea, del intestino, del páncreas, ¿sí? Y está directamente relacionada, esta circulación espláncnica está relacionada con un órgano que no tiene que ver con el tracto digestivo, que es el vaso. Entonces, cuando hay hipertensión en la vena porta, ¿sí? Una hipertensión portal prehepática causada por obstrucción de la vena porta antes de llegar al hígado, con esa irrigación enorme que le lleva al hígado, el 70% de lo que recibe el hígado, entonces va a haber un flujo retrógrado y el vaso que está formando parte de esta circulación espláncnica portal se ve afectado. Entonces va a haber esplenomegalia, o sea, aumento del tamaño del vaso producido por la obstrucción en la vena porta. Ahí tienen que recordar la circulación espláncnica, que la han visto en anatomía. Fíjense cómo el vaso no tiene nada que ver con el tracto digestivo, sin embargo, está directamente relacionado por la circulación espláncnica. De hecho, la circulación del tracto digestivo, la circulación portal, se llama circulación espláncnica. Le da el nombre el único órgano que no pertenece al tracto digestivo. Finalmente, la hipertensión portal
Estamos hablando siempre hipertensión en la vena porta, ¿sí? Puede estar causada por la cirrosis, puede estar causada por trombosis obstructiva a nivel de la vena porta, o puede ser de origen posthepático. Entonces, el origen posthepático puede estar causado por una insuficiencia cardíaca derecha grave o una pericarditis constrictiva y obstrucción en la salida de la vena hepática. Recuerden que entonces la sangre llega al hígado por la vena hepática en un 70%, por la arteria hepática en un 30% y sale del hígado toda ella por la vena hepática. Si hay una insuficiencia cardíaca derecha que tiene que recibir la sangre que sale por la vena hepática, puede haber circulación retrógrada y producir hipertensión portal posthepática. ¿Está claro? Bueno, y acá tienen los dibujitos que les muestran que acá tienen todas las circulaciones plásmicas y que el vaso está relacionado a esta circulación. Entonces, la vena porta, acuérdense qué significa vena porta, ¿no? Esta es capilar, vena capilar. Entonces, los capilares de todo el tracto digestivo, el intestino, el estómago, ¿sí? Todos estos capilares vuelcan todos en la vena porta y esta vena porta se recapilariza en los sinusoides hepáticos y le aporta el 70% de la sangre al hígado. ¿Está? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos el síndrome de hipertensión portal, vamos a tener signos clínicos. Y estas consecuencias clínicas de la hipertensión portal van a ser la ascitis, las derivaciones venosas portosistémicas y la esplenomegalia congestiva. La esplenomegalia congestiva la explicamos, el vaso se agranda por congestión de sangre debido a que no puede drenar en la vena porta, porque la vena porta está obstruida o tiene está demasiado tensa, ¿sí? No circula normalmente la sangre en la vena porta. Entonces, la sangre queda retenida en el vaso y eso produce esplenomegalia congestiva. Congestión es retención de sangre. Las derivaciones venosas portosistémicas se advierte el flujo procedente de la circulación portal a la sistémica mediante la dilatación de los vasos colaterales y el desarrollo de nuevos vasos. Este desarrollo de nuevos vasos generalmente sucede en el esófago, ¿sí? Porque todo el tracto digestivo va a drenar en la porta, entonces el esófago va a tratar de alguna forma de que la sangre circule y genera nuevos vasos y eso se llama varices esófago-gástricas, esófago-gástricas o varices esofágicas. Aparecen en el 40% de los casos de cirrosis avanzada, ¿no? Las varices esofágicas es un signo de cirrosis avanzada porque se da fundamentalmente en la hipertensión portal intrahepática, ¿sí? Causada por la cirrosis. Finalmente, la ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Esto ya lo han estudiado en los trabajos prácticos. Se detecta cuando se han acumulado al menos 500 mililitros en la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces, todos estos cambios producen cambios en los compartimientos líquidos. No se olviden que el agua va a ir siempre respondiendo a los cambios osmóticos. Entonces se va a pasar el líquido a la cavidad peritoneal en forma normal y lo vamos a detectar más de 500 mililitros. Vamos a detectar la cavidad peritoneal hinchada, ¿sí? Y eso se conoce con el nombre de ascitis. Es otra de las consecuencias clínicas de la hipertensión portal. Bien, el último síndrome es la colestasis. ¿Y a qué llamamos colestasis? A la retención sistémica de los componentes de la bilis. La colestasis entonces es la retención sistémica de los componentes de la bilis.
Vamos a ver por qué damos esta definición. ¿A qué llamamos colestasis? Todo lo que se inicia cole es bilis. Si ustedes se acuerdan, tienen que volver tienen que repasar las funciones hepáticas. Una de las funciones del hígado es secretora exocrina, o sea, es la producción de bilis. El hígado produce bilis y esta secreción biliar va a viajar primero por los canalículos biliares y luego va a pasar a los conductos biliares. Esos conductos biliares van a drenar en la vesícula biliar y finalmente drenan en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, a la luz del duodeno. La bilis entonces es secretada, es producida por el hígado y secretada hacia la luz del duodeno. Cuando producto de la patología hepática puede alterarse, así como se alteran las funciones secretoras hacia el plasma, también se alteran las funciones secretoras hacia la luz del duodeno, y esa es la función secretora biliar. Si hay alteraciones funcionales en los hepatocitos que no pueden producir correctamente la secreción biliar, o hay una obstrucción en los conductos, en la vía biliar, que debe de permitir que llegue la secreción biliar a la luz del duodeno, entonces se produce un freno en esta función secretora exocrina del hígado, se produce un freno de la secreción biliar, puede ser en los conductos, puede ser dentro del hígado, y ese freno de la secreción biliar hace que la secreción biliar viaje en forma retrógrada hacia el parénquima hepático y hacia el sistema, y esa retención sistémica de los componentes de la bilis que no tienen por qué estar en el sistema, ¿sí? Porque el hígado los secreta vectorialmente hacia la luz del duodeno. Cuando eso está afectado, está bloqueada esa secreción por alteraciones funcionales, o sea que no se produce correctamente o que está obstruida la vía biliar, entonces se retienen esos componentes de la secreción biliar en el sistema y a ese síndrome los llamamos colestasis. Entonces, no se olviden la definición de colestasis. Es todos los componentes de la bilis, en lugar de liberarse a la luz del duodeno, quedan retenidos en el sistema. Y al estar la retención sistémica de los componentes de la bilis, es lo que conocemos con el nombre de colestasis. Y la colestasis es uno de los síndromes hepáticos. Entonces, vamos a ver cómo sucede esta colestasis cuando se produce por retención sistémica de los componentes, es la retención sistémica de los componentes de la bilis, y se puede producir porque los hepatocitos están afectados, o sea, puede ser una colestasis producida por el propio hígado. El propio hígado no está produciendo correctamente la bilis, no la está secretando correctamente hacia el canalículo en una forma vectorialmente dirigida, entonces la bilis se acumula, fíjense acá cómo se ve perfecto, la acumulación, se degeneran los hepatocitos con acumulación de componentes biliares. Los componentes biliares tienen la característica de ser pigmentados porque parte de esos componentes son de color amarillo, que son los pigmentos biliares. Entonces, vemos cómo los hepatocitos se degeneran con componentes biliares. Estos componentes biliares también van a poder pasar a la circulación sistémica, van a pasar a los sinusoides, ¿sí? Y van a ir a la circulación sistémica. Entonces, acá vamos a ver pigmentos biliares en el citoplasma de los hepatocitos, estos hepatocitos que se nos nota ya con degeneración, y vamos a ver cómo se expanden los canalículos cuando la bilis se acumula en los canalículos. ¿Ven? Acá están los canalículos con la bilis y cómo están expandidos estos canalículos. Y fíjense que los hepatocitos no son normales, ya están balonizados, están balonizados, están perdiendo su asimetría. Bien.
¿Cuáles son los signos clínicos de la colestasis? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de síndromes. Los síndromes siempre van a tener signos y síntomas. Entonces, ¿cuáles son los signos de la colestasis? La colestasis en sí es un síndrome que es consecuencia, ¿sí?, de o obstrucciones pre o post hepáticas o consecuencia de la cirrosis hepática y de la insuficiencia hepática y la cirrosis. Entonces, esta colestasis va a tener los signos característicos de la acumulación de los componentes de la bilis en el sistema. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber acúmulo de bilirrubina donde no debería haber en el sistema. Y ese acúmulo de bilirrubina en el sistema se va a evidenciar con el color amarillo de la piel, que lo llamamos ictericia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define ictericia? Ictericia es un signo de colestasis y se define con el color amarillento en la piel y la esclerótica, a veces se ve mucho antes, la esclerótica es más sensible, debido a la retención de bilis en el plasma mayor a 2 miligramos por decilitro. Acá ustedes tienen que recordar también de fisiología los valores fisiológicos de la bilirrubinemia, es decir, la concentración de bilirrubina normal en sangre. La bilirrubina fisiológica en sangre está alrededor de 1 miligramo por decilitro o 1 miligramo por ciento. Cuando tenemos valores mayores a 1 miligramo por ciento, estamos hablando de hiperbilirrubinemias. Cuando tenemos valores mayores a 2 miligramos por ciento, a 2 miligramos por decilitro, algunos es necesario para que se vea la ictericia tener ya como 2,5 miligramos por decilitro, a esos valores de hiperbilirrubinemia vamos a tener el signo de ictericia. Entonces la ictericia es ese color amarillento de la piel producido por la retención de bilirrubina en plasma mayor a 2 miligramos por decilitro. Muy bien. Fíjense que tenemos que tener bilirrubinemia mayor a 2 miligramos por decilitro para que esa bilirrubina pase a la piel y la coloree de amarillo. El otro signo de la colestasis es el prurito. Y el prurito es una picazón, ¿sí?, que está producida por el aumento ahora de ácidos biliares, otro componente de la bilis. ¿Sí? Todos los componentes de la bilis se retienen en el sistema. La bilirrubina causa ictericia. Los ácidos biliares, que no tienen por qué estar en el sistema, en la circulación sistémica. Fíjense que los ácidos biliares, ustedes han estudiado en fisiología, tienen la famosa recirculación enterohepática. ¿Sí? Entonces, del intestino se reabsorben, llegan a los sinusoides por vía portal y los sinusoides captan, el hepatocito capta totalmente los ácidos biliares producidos porque los necesita para volver a secretarlos. Sin embargo, cuando hay colestasis, estos ácidos biliares se incrementan en circulación sistémica por la retención sistémica de los componentes de la bilis, y esta retención de ácidos biliares causa prurito. También pasan a la piel y causan picazón. Eso se llama prurito, segundo signo de la colestasis. Tercer signo de la colestasis es otro componente de la bilis que pasó al sistema, y este es el colesterol. El colesterol que aumenta en el sistema, el colesterol en la bilis, el colesterol está esterificado, ¿sí? No está digamos, transportado por lipoproteínas como es en el sistema. Entonces ese colesterol esterificado pasa al sistema, por supuesto es insoluble porque se desesterifica, es totalmente insoluble y se acumula, ¿sí?, en focos en la piel, y eso es lo que llamamos xantomas. Entonces, los tres signos de la colestasis son los signos de la retención sistémica de los componentes de la bilis. Bilirrubina, ácidos biliares y colesterol principalmente. La bilirrubina va a causar el signo de ictericia, los ácidos biliares prurito y el colesterol xantomas.
Entonces, si lo piensan de esa manera, van a acordarse de estos signos de la colestasis y van a entender el síndrome colestasis, que puede estar producido por diferentes enfermedades. Hay diferentes enfermedades que producen colestasis. Nosotros acá vimos las que están producidas por el hígado, intrahepática, prehepática, poshepática. Bien. Llegamos entonces ahora a las enfermedades más importantes del hígado. Entonces, ¿qué vimos? Vimos patrones de daño, síndromes, y ahora enfermedades más importantes del hígado. Son 3 niveles diferentes de análisis de la fisiopatología hepática. ¿Está claro? No se confundan, porque yo en los exámenes les pregunto, dígame cuáles son los patrones de daño hepático y me dicen, bueno, las hepatitis víricas, la hepatitis alcohólica. No. Esas son las enfermedades más importantes del hígado. Dígame cuáles son los patrones de daño hepático. Ah, sí. La insuficiencia hepática, no. La colestasis, no. Esos son los síndromes, ¿sí? Hepáticos. Ahora vamos a ver las enfermedades más importantes del hígado. Y las enfermedades más importantes del hígado, ya nombramos algunas, van a ser las hepatitis víricas, la hepatopatía alcohólica, el hígado graso no alcohólico, que su sigla en inglés es NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis. El hígado graso no alcohólico también se lo llama esteatohepatitis no alcohólica. La hemocromatosis, el carcinoma hepatocelular. ¿Estas son las únicas enfermedades hepáticas? De ninguna manera. Son las más importantes, o las que van teniendo diferente fisiopatología, y entonces yo las elegí para explicarle a las enfermedades hepáticas más frecuentes o más importantes o más interesantes de acuerdo a su fisiopatología, o de las que conocemos más, pero de ninguna manera son las únicas, ¿sí? Entonces, hepatitis vírica, hepatopatía alcohólica, hígado graso no alcohólico, hemocromatosis y carcinoma hepatocelular. Vamos a hablar un poquito de las hepatitis virales o víricas, y solo voy a hablar de la fisiopatología, no voy a hablar de la infección, de las características de cada virus. Eso lo van a ver con mucho más detalle en virología clínica. No tiene ningún sentido que acá estudiemos eso. Acá solo vamos a ver un panorama escueto, pero bueno, que nos permite diferenciarla de otras hepatitis, en la fisiopatología, o las cosas más importantes, los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la fisiopatología de la hepatitis viral. Se aplica entonces a infecciones hepáticas causadas, este término hepatitis víricas o virales, se aplica a las infecciones hepáticas causadas por un grupo de virus conocidos como virus hepatotropos. Tropos significa que van hacia el hepatocito, hepatotropos. Y estos virus son A, B, C, D y E. Fíjense, las vocales, la hepatitis A y la hepatitis E, son siempre hepatitis agudas, ¿no? Acá me falta la S. Son siempre hepatitis agudas. Las consonantes, la hepatitis B, C y D, tienen capacidad de producir hepatitis crónica, siendo la hepatitis C casi nunca aguda y mayoritariamente crónica, o sea, en un 80% de los casos es crónica, la hepatitis C. Las células inflamatorias son principalmente linfocitos T, y esto es llamativo. Esto es tanto en la aguda como en la crónica. La hepatitis vírica aguda y la hepatitis vírica crónica tienen, por supuesto, el patrón de inflamatorio, ¿sí? El patrón de daño inflamatorio. Pero las células son las mismas, son linfocitos T. No se diferencian por el tipo celular, si es una hepatitis vírica aguda o crónica. Sí se diferencian por el patrón de la lesión. No por el tipo de infiltrado, sino por
cómo está esa lesión causada, esa inflamación, el patrón de lesión inflamatoria. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, en un esquema. La biopsia es importante en las hepatitis crónicas, no en las hepatitis agudas, por supuesto, para la gradación de la enfermedad. O sea, podemos decir cuán grave está esta hepatitis crónica y cómo podemos tratarla. Esa información nos la puede brindar la biopsia. Entonces, muchas veces se indica biopsia en la hepatitis crónica cuando uno tiene que planificar el tratamiento. Los pacientes con cirrosis secundaria a hepatitis B o a hepatitis C de larga evolución tienen mucho mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, es decir, el carcinoma hepatocelular. Bien, y acá está la representación de las características morfológicas de las hepatitis víricas agudas y crónicas, y fíjense que el infiltrado siempre es mononuclear, pero siempre son linfocitos T, pero fíjense cuán diferente es el infiltrado. El infiltrado es mononuclear, muy escaso o nulo en la hepatitis aguda. Hay una degeneración hidrópica o balonización, fíjense, acá están los hepatocitos tumefactos, que al tumefactarse, al tener esa degeneración hidrópica, pierden la simetría. Entonces se hacen con esta forma de balón, esta forma hinchada. Hay apoptosis en la hepatitis aguda y hay agregados de macrófagos, ¿sí? En la hepatitis aguda entonces vamos a tener en el espacio porta escaso infiltrado mononuclear, pero siempre es mononuclear, degeneración hidrópica, apoptosis, ¿sí? Puede haber algo de colestasis en algunos hepatocitos, y agregados de macrófagos, ¿sí? Esto es en la hepatitis aguda. En la hepatitis crónica, en cambio, vamos a tener un importante infiltrado mononuclear, ¿sí? Hay infiltrado mononuclear denso. Fíjense la diferencia entre este dibujo y este dibujo, ¿sí? Entonces, y ese infiltrado mononuclear denso se da alrededor del espacio porta. Después hay fibrosis del espacio porta, fibrosis portal. Hay fibrosis en puente, ¿sí? Necrosis en puente y fibrosis en puente. Hay una reacción que se llama reacción ductulillar, o sea, aparecen ductos, es la proliferación de ductos en la periferia del espacio porta. Hay cambio graso, o sea, hay degeneración, no solo hídrica, o sea, no solo acumulación de agua, sino también acumulación de grasa, cambio graso en los hepatocitos. Estos son hepatocitos ya degenerados, cambio graso, ¿sí? Esto es aparentemente esto sucede en la hepatitis C. Las células en vidrio esmerilado es otra característica, esto es de la hepatitis B, es otro tipo de degeneración hepática. Agregados de macrófagos, siempre el infiltrado es linfocitos, apoptosis, ¿sí? Infiltrado de linfocitos y agregados de macrófagos. Muy bien, entonces aquí tienen la diferencia morfológica entre la hepatitis vírica, acá estamos hablando específicamente de la enfermedad de hepatitis vírica aguda o crónica. Bien, vamos a pasar ahora a la hepatopatía alcohólica. La hepatopatía, ¿qué pasa? ¿Alguien quiere hablarme? ¿No? Bien. La hepatopatía alcohólica es un trastorno crónico que se presenta con esteatosis, hepatitis, fibrosis progresiva, cirrosis y trastorno importante de la perfusión vascular. Hay tumefacción y necrosis de los hepatocitos, cuerpos de Mallory, que son cúmulos citoplasmáticos, todo eso es degeneración y necrosis de los hepatocitos, infiltrado inflamatorio, fibrosis sinusoidal separando los hepatocitos. ¿Sí? Aquí tienen, esto está coloreado con
Esto está coloreado con un colorante que colorea específicamente el colágeno, y entonces lo colorea de azul, y ahí ven cómo se está formando ya la fibrosis en el espacio de Dice. Entonces, la hepatopatía alcohólica es un trastorno crónico que se presenta con esteatosis, hepatitis, es decir, la inflamación, respuesta inflamatoria hepática, fibrosis progresiva, puede llegar a la cirrosis, y un trastorno importante de la perfusión vascular. Cuando la hepatopatía alcohólica llega a la cirrosis, ojo que no cualquier alcohólico hace una cirrosis hepática. No puede tener puede tener una afección alcohólica, va a tener un hígado alcohólico, pero es raro, o sea, la cirrosis alcohólica se da solo en un 10% de los alcohólicos. Ustedes no piensen que todos los alcohólicos van a ser cirróticos. Un 10% de los alcohólicos hacen cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis alcohólica es la forma final e irreversible de la hepatopatía alcohólica. O sea, el alcohólico posiblemente tenga hepatopatía, y en nuestro medio es más probable que tenga hepatopatía que pancreatitis alcohólica. Pero tanto la insuficiencia pancreática alcohólica como la cirrosis alcohólica solo sucede en una pequeña proporción, en un 10% de los alcohólicos. Entonces, la cirrosis alcohólica es la forma final e irreversible de la hepatopatía alcohólica. Al principio, el hígado cirrótico es amarillo o pardo y grasiento y aumentado de tamaño, más de 2 kilos, así se ve macroscópicamente, es horrible. Y con los años se transforma en marrón, arrugado y no grasiento, o sea, y pesa menos de 1 kilo, o sea, la fibrosis finalmente atrofia al tejido, ¿sí? O sea, por supuesto que acá hay una insuficiencia hepática franca, ¿no? O sea, el hígado en general los alcohólicos no son candidatos a trasplante, así que esta situación es letal, es realmente irreversible. La cirrosis se desarrolla entonces solo en una pequeña, y acá tienen el aspecto, ¿sí? Siempre vamos a ver los nódulos, los tabiques, este es el aspecto del hígado totalmente fibrótico. ¿Sí? Y ven que es difuso, todo el hígado está igual. No es una parte que está así y otra parte que podamos identificar la histología hepática normal. No, acá está todo, es una enfermedad difusa la cirrosis, y sobre todo la cirrosis alcohólica. Vamos a pasar a otra enfermedad, la esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis no alcohólica es lo que llamamos hígado graso no alcohólico. Acá tenemos básicamente degeneración del hepatocito como causa, como evento inicial, y esta esteatosis no alcohólica va a progresar a fibrosis también, y fíjense que acá tenemos coloreada el colágeno en los espacios de Dice, pero en esta esteatohepatitis no alcohólica vamos a ver que la fibrosis es perivenular y perisinusoidal, ¿sí? Entonces, la esteatohepatitis no alcohólica está relacionada a trastornos metabólicos, es una enfermedad hepática en cuyo noxa original o factor tóxico es metabólico, y está muy relacionada a la obesidad, a la resistencia a la insulina y a la diabetes. Tenemos también como otra enfermedad importante en el hígado la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad también por acúmulo, pero en este caso acúmulos de hierro. Se produce hemocromatosis cuando hay una anormal regulación de la absorción intestinal de hierro. Ustedes recuerdan también de fisiología que la absorción de hierro es una de las pocas absorciones reguladas en el intestino. En el intestino es capaz de regular la absorción de hierro, la absorción de calcio, obviamente, eso lo hace en forma muy exquisita con las hormonas, paratormona y vitamina D, pero la regulación de la absorción intestinal de hierro también es importante, y depende de las proteínas transportadoras del hierro. El hierro, acuérdense que es muy insoluble, entonces las proteínas transportadoras de hierro son las que se encargan de regular la absorción a nivel intestinal y regular el transporte de hierro a nivel circulatorio.
Entonces, una normal regulación de la absorción intestinal de hierro puede causar exceso de hierro en el hígado. Ustedes se acuerdan que el hierro, si bien el componente, eh, em, el lugar donde el hierro se encuentra en mayor proporción es la sangre, es el paquete eritrocitario, ¿sí? Es la hemoglobina la que contiene la mayor proporción de hierro del sistema. El hígado, el páncreas son capaces de almacenar hierro, mientras que el eritrón contiene 2,5 gramos de hierro, el hígado y el páncreas pueden almacenar hasta 1 gramo de hierro. Pero eso es todo. Cuando hay demasiado hierro en el sistema porque está desregulada la absorción intestinal de hierro, el hierro causa enfermedad en los tejidos que lo pueden almacenar. Y estos son el hígado, el páncreas, el corazón, ¿sí? En la hemocromatosis entonces hay acúmulos de hierro. Es una enfermedad hereditaria, es autosómica recesiva y se debe a la mutación del gen HFE que participa de la regulación de la absorción intestinal de hierro. Se caracteriza por la acumulación excesiva de hierro que se deposita en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en las articulaciones. La cantidad de hierro en el cuerpo es de 2 a 6 gramos y entre 0,5 y 1 gramo se almacenan principalmente en el hígado, ¿sí? La acumulación de hierro en esta enfermedad puede exceder los 50 gramos. O sea, el organismo puede llegar a acumular 50 gramos de hierro en un individuo que padece hemocromatosis. Y este almacenamiento de hierro obviamente está produciendo degeneración de los hepatocitos y el resto de los patrones hepáticos y puede, patrones de daño, y puede causar cirrosis, ¿sí? Y esta cirrosis la conocemos como cirrosis pigmentada, con hepatomegalia, pigmentación cutánea y diabetes, porque también afecta al páncreas, ¿sí? Entonces está pigmentada porque el hierro, las proteínas que precipitan la hemosiderina, tiene color, ¿sí? Entonces, muchos la conocían, la llamaban, porque es una enfermedad muy antigua, se conoce de mucho, muchos piensan que Beethoven padecía hemocromatosis, aparte de ser alcohólico, y obviamente murió muy joven por la cirrosis, y la enfermedad la llamaban diabetes bronceada, porque causaba diabetes, pero era característica la pigmentación cutánea en esta enfermedad. Entonces hay una cirrosis con acúmulos de hierro que le da un aspecto, un color, ¿sí?, al hígado, produce un hígado más grande, hay pigmentación cutánea y diabetes. El nombre antiguo es diabetes bronceada. El riesgo de hepatocarcinoma en la hemocromatosis, y por eso se las nombro en este síntesis de las enfermedades hepáticas, es que es 200 veces mayor el riesgo de hepatocarcinoma en la hemocromatosis. Si bien la hemocromatosis no es una enfermedad tan frecuente, la importancia de la hemocromatosis se da en que es una enfermedad realmente grave y que tiene un riesgo 200 veces mayor de hacerse de convertirse en cáncer de hígado. Bien, entonces, si resumimos la fisiopatología hepática, nosotros la analizamos a en tres niveles de profundidad. Hablamos de las enfermedades más importantes del hígado, y en esas enfermedades nombramos algunas: la hepatitis vírica, la hepatitis alcohólica, el hígado graso no alcohólico, la hemocromatosis. Vamos a hablar también del carcinoma hepatocelular, pero lo dejé para la clase que viene porque si no, hoy va a ser muy largo. Analizamos los patrones de daño hepático. Estos patrones son degeneración, muerte celular, inflamación, regeneración y fibrosis. Y analizamos los síndromes hepáticos. Tanto los síndromes como los patrones los vamos a encontrar reflejados en estas enfermedades. O sea, estas enfermedades
se van a ver reflejadas o vamos a ver su clínica como producto de estos patrones de daño hepático y sus signos y síntomas seguramente van a incluir algunos de estos síndromes, ¿sí? O varios de estos síndromes. Los síndromes hepáticos, es decir, el conjunto de signos y síntomas, van a ser la insuficiencia hepática, la cirrosis, la hipertensión portal y la colestasis. Entonces, en esta clase vimos patrones de daño, vimos síndromes hepáticos y vimos las enfermedades más importantes del hígado, excepto carcinoma hepatocelular, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ahora vamos a parar la grabación y vamos a las preguntas. La grabación se ha detenido. Y dejamos puedo volver a compartir la presentación para las preguntas, no se preocupen, ¿sí? Estoy abierta a responderles, sé que van a tener muchas preguntas, hígado es muy complejo. Traté de hacer una clase lo más concreta posible y les repetí mucho los niveles de análisis para que no se confundan. Por ahí fui muy repetitiva y por ahí se mezclaron en algo. Por favor, pregúntenme. También tienen la experiencia de los que ya tuvieron el trabajo práctico, si tienen dudas. Así que estamos abiertos a responder. Tenemos tiempo, son las 2 menos 25. Marina. Profe, sí, yo tengo una duda sobre cuando hablaste de la patogenia de la cirrosis. Sí. En la reorganización vascular no entiendo bien cómo sería tipo eso de la formación de canales vasculares en los tabiques, tipo, no lo entiendo, o sea, no entiendo el concepto, ¿no? Claro, fíjate que la irrigación sanguínea es muy dinámica, ¿sí? Vos sabés que los vasos pueden formarse, pueden bloquearse, pueden hacerse varices y romperse, pero también se pueden formar. Eso se llama angiogénesis. Y la angiogénesis no solo se da, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de angiogénesis cuando hablamos de cáncer, no solo se da en el cáncer. La angiogénesis se da en cualquier momento que el organismo ve que tiene que hacer que la sangre fluya de alguna forma y está bloqueada esa sangre. Entonces, muchas veces se forman conexiones entre vasos que no deben estar conectados. Por ejemplo, la vena hepática con la porta, porque la porta lleva sangre al hígado y la vena hepática saca sangre del hígado. No tienen por qué estar conectados. La conexión entre la porta y la vena hepática es a través de todo el parénquima hepático, o sea, tiene que la porta va a proveerle sangre a los sinusoides, desde los sinusoides el hepatocito capta, ¿sí?, los componentes que necesita de esa circulación y luego los vuelve al sinusoide a la altura de la vena, de la vena hepática. Entonces, si de golpe la porta se une a la vena hepática por otros vasos que no son los sinusoides, esas funciones que debían cumplir los hepatocitos ya no las pueden cumplir. ¿Y qué pasa? Cuando el organismo ve que hay esos tabiques de fibrosis, la sangre empieza a acumularse en la circulación portal, de la vena porta a los sinusoides, empieza a acumular en los sinusoides se achican, se contraen, los hepatocitos se mueren, regeneran en una forma desordenada. Entonces el sinusoide, que tiene una arquitectura muy especial, es muy relativo a su función, deja de funcionar. Entonces el sistema hace angiogénesis y produce vasos que le permiten drenar la sangre de alguna forma. Entonces, esa alteración de la circulación está producida por ese desorden en la circulación que se produce justamente porque la vía normal se afecta y entonces se buscan otros caminos. Se buscan otros caminos y esa es la circulación que se genera dentro de los tabiques.
¿Me entendiste, Marina, o fui muy, Sí, no, perfecto, sí, me quedó clarísimo. Gracias. muy verbográfica? Muy verbográfica. Bueno, quería hacerme una pregunta, Tomás, me parece, ¿no? Alguien se iluminó recién. ¿Tenemos más preguntas? Tenemos tiempo, ¿eh? Pueden preguntar todo lo que quieran. Puedo volver a las diapos que no entendieron. Hola, hola. No, nada. ¿No? Yo iba a preguntar creo lo mismo que preguntó la compañera recién, pero Bueno. quedó súper claro. Fíjense que les hablé de varias enfermedades. Ustedes han visto en el trabajo práctico, o van a ver los que todavía no tienen trabajo práctico, la hepatitis por paracetamol. La hepatitis por paracetamol es una hepatitis tóxica, ¿sí? Yo les hablé de la hepatitis alcohólica, en el trabajo práctico van a ver la hepatitis por paracetamol, pero también por alotano puede ser. Bueno, yo les di esa listita de tóxicos que pueden afectar al hígado. Y siempre acuérdense que hepatitis hablamos de la inflamación del hígado, ¿sí? No es necesario que sea infecciosa. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, es algo más básico Sí. por ahí, que no sé si debería repasar algo anterior, pero no me queda claro si hay alguna forma de diferenciar claramente lo que es una enfermedad y lo que es un síndrome. Porque a veces como que es medio difuso en algunas cosas. Claro, bueno, fíjate, el síndrome en general es un conjunto de signos y síntomas que se puede producir en más de una enfermedad. O sea, el síndrome puede ser causado por distintos factores etiológicos y por distintas enfermedades. En cambio, la enfermedad es particular. En general, cuando hablamos de una enfermedad, la estamos caracterizando en lo que se diferencia de otras enfermedades. Por ahí produce síndromes similares, pero es diferente la enfermedad porque está causada por un agente etiológico distinto o porque tiene algún otro componente diferente. Por ejemplo, si hablamos o sea, si nosotros hablamos del síndrome cirrosis, sabemos que la cirrosis puede estar causada o por una hepatitis alcohólica o por la hemocromatosis o por una hepatitis no alcohólica o por otro tipo de falla o de otro tipo de enfermedad. ¿Sí? Lo que sí conocemos de la cirrosis es que tiene que ser crónica. Puede ser producida por una hepatitis C, ¿sí? La hepatitis C puede conducir a una cirrosis. Entonces, cirrosis es un síndrome que va a tener distintos signos y síntomas, y por ahí tiene distintas también consecuencias. Tiene como un síndrome consecuencia de la cirrosis, es la hipertensión portal. Una cirrosis puede cursar con hipertensión portal o sin hipertensión portal, pero la hipertensión portal en sí misma no es la enfermedad. La cirrosis en sí misma no es la enfermedad, es el síndrome. Y esos síndromes pueden estar causados por diferentes enfermedades. ¿Ahí te queda un poco más claro todo? Sí, o sea, tengo que estudiar y saber cuáles son las. ¿Cuáles son los Porque si no síndromes y sé cuáles son las claro, si enfermedades? no conozco claro, sí. Si no conozco las enfermedades y sé que causan, o sea, que hay síndromes que las comparten, no puedo diferenciarlos. Claro, pero por ejemplo, si yo te digo hepatitis C, la hepatitis C da una hepatitis crónica, que toda enfermedad hepática crónica puede conducir a estos síndromes, la insuficiencia hepática, la cirrosis y la hipertensión portal. De acuerdo al grado de enfermedad crónica, vamos a tener estos síndromes, ¿sí? Es posible que una hepatitis C sea una hepatitis crónica que todavía no causó insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque para que haya insuficiencia hepática tenemos que tener el 80 o 90% del hígado no funcionante. Entonces, nosotros tenemos una enfermedad crónica que va a progresar a estos síndromes, a la insuficiencia hepática, puede progresar a la cirrosis, puede progresar a la hipertensión portal, puede causar colestasis,
¿sí? Entonces, la colestasis, la hipertensión portal, la insuficiencia hepática, la cirrosis, son síndromes que pueden ser causados por diferentes enfermedades, que son entidades etiológicas. Por ejemplo, la hepatitis C es la hepatitis vírica que está causada por el virus humano de la hepatitis C. Entonces, eso es una enfermedad y puede causar todos estos síndromes o no llegar, tener una hepatitis crónica que no llegó todavía ni a la insuficiencia hepática, ni a la cirrosis, ni a la hipertensión portal, ni a la colestasis. O puede pasar que una hepatitis vírica aguda fulminante cause colestasis, ¿sí? O puede pasar que un tumor en la cabeza del páncreas cause este síndrome que es colestasis. Es un tumor en la cabeza del páncreas. La enfermedad es cáncer de páncreas, ¿sí? O adenocarcinoma pancreático de la cabeza del páncreas. Esa enfermedad del adenocarcinoma pancreático en la cabeza del páncreas obstruye la vía biliar y causa un síndrome que es colestasis. Es un conjunto de signos y síntomas. Va a tener ese individuo va a tener por lo menos ictericia, ¿sí? Pero posiblemente tenga también prurito y síntomas si es una colestasis más crónica. Si es una colestasis aguda, seguramente va a tener ictericia, va a ser algo que es urgente de intervención, porque no se puede tener bloqueada la vía biliar totalmente, como lo hace un tumor, ¿sí? No es lo mismo bloquear parte, ¿sí? Que bloquear totalmente como lo hace un tumor. Y entonces, fíjate que ahí no hay una enfermedad hepática, y sin embargo hay un síndrome hepático, que es la colestasis, ¿sí? O un síndrome que vimos en fisiopatología hepática. ¿Me explico? Sí, ¿Para entender perfecto, la quedó más diferencia entre claro. enfermedad y síndrome? Sí, a veces me enrojo con lo filosófico más que... Pero me quedó más claro. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tenemos más preguntas? A ver, voy a recorrer un poco el panorama. No lo tengo siempre a Tomás acá. A ver. Vanessa, Cristal, Mariano, Lucía, Fabián. ¿Nadie tiene preguntas? Ana, Pablo, Martina, Jessica. No, a ver, ¿a quién vemos? Martina, ¿tenés una pregunta? No, Jessica. ¿Tenés una pregunta, Jessica? No. No, iba a decirle que por mi parte no tengo dudas. Gracias. Bueno. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, voy a cortar vamos a terminar la clase, ¿sí? Estamos en horario, perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Nos vemos mañana? Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias por participar.